tardes, televidentes, y como lo habíamos anunciado, nuestro invitado esta mañana es el abogado Valerio Estacio, líder barrial, político ecuatoriano. Corrió como candidato a la alcaldía de Guayaquil, fue también asambleísta constituyente del Ecuador y perteneció a las filas del PSC, más tarde Alianza País. Hoy está aquí en representación del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia para abordar la temática del matrimonio igualitario. Valerio, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Luisa. Amigos televidentes, Dios me les bendiga en esta preciosa mañana. Bueno, quisiéramos conocer primeramente quiénes integran este Consejo de Resistencia de Fe, Vida y Familia y cuál es su sentir en torno al matrimonio igualitario. Bueno, el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia lo incorporamos organizaciones eclesiásticas, organizaciones civiles y organizaciones sociales de todo el país, especialmente en Guayaquil, donde hemos tomado la iniciativa de esta resistencia por las violaciones a la Constitución de la República. ¿Por qué dicen o argumentan ustedes que se está violando la Constitución cuando la Corte Constitucional, verdad, ha dado luz verde, en este caso, al matrimonio igualitario, acogiendo un planteamiento de los grupos de minorías representados por la comunidad LGBTI, que dicen estar defendiendo sus legítimos derechos y aspiraciones? A ver, las cosas hay que ubicarlas cada una en su lugar. A la Corte Constitucional le corresponde interpretar las inconstitucionalidades que cometen las instituciones públicas del Estado. Pero a la Corte le es prohibido asimismo interpretar lo que está claro. Cuando usted me dice que la Corte es la que ha resuelto, no nos olvidemos que el artículo 67 de la Constitución establece con claridad que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, a la Corte no le quedaba nada más que analizar si había existido o no inconstitucionalidad acerca de la acción de protección que presentaron dos personas del mismo sexo que habían solicitado al registro civil la celebración y la inscripción del matrimonio, al ser negado porque el director del registro civil pudo contactar que lo que establece la Constitución es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, no se podía celebrar porque carecería de eficacia jurídica aquella resolución. Pero la Corte Constitucional ha dado luz verde al matrimonio igualitario. Y le pregunto además, usted demanda un derecho de respeto a la Constitución muy válido, además del derecho a la vida, el derecho a la procreación y el derecho a la familia. Pero ¿dónde quedan los derechos de las minorías, que también tienen justas aspiraciones y muy legítimas, por cierto? Sí, pero es que no me dejó terminar que esta consulta es la que subió a la Corte Constitucional. ¿Qué tenía que la Corte Constitucional pronunciarse? Solamente si había existido o no inconstitucionalidad. Pero ellos se excedieron en sus límites al resolver en la sentencia aprobando el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. De tal manera que, respondiendo ya a su pregunta, los derechos de las personas están garantizadas en la Constitución. El artículo 68 reconoce netamente la unión de hecho. Pero no les permite casarse y tener ese matrimonio igualitario como es su justa aspiración. Perdónenme, no es mi criterio, pero yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo. Ellos también se quieren poder casar por lo civil. Luisa, nosotros tenemos que respetar el ordenamiento jurídico de nuestra nación. Por eso es preocupante y esta lucha ni siquiera está direccionada por línea religiosa, está en función de defender la familia, la procreación, de defender a la niñez. ¿Y en qué se afecta la familia, la procreación y la niñez con la resolución adoptada por la Corte Constitucional? Usted hace una pregunta que abre un problema tremendo que voy a tener que decírselo. Si ya han violentado la Constitución en el artículo 67, que es claro, cayendo la Corte Constitucional en dos delitos gravísimos, entonces quiere decir que mañana van al otro paso, que es la adopción, porque dos hombres, Luisa, no pueden procrear. Ciudadanos ecuatorianos, dos mujeres no pueden procrear. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Ir a la adopción, nuevamente violentar la Constitución, el artículo 68, ¿para qué? Y no se olvide lo que está en la Asamblea, que es la aprobación del Código de la Salud, donde van por la adopción, donde van por el vientre de alquiler, donde van para convertir a los niños
a transexuales, por favor, el plan va más allá del matrimonio Usted igualitario. habla de un plan a mediano y largo plazo, porque eso no es lo que ha resuelto la Corte Constitucional, únicamente resuelto sobre el matrimonio igualitario. Ahora, escuchándolo, advierto pues que definitivamente ustedes están en una posición contraria a esta decisión y consecuentemente consideran ilegítima la resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué van a hacer? ¿Se puede revertir? ¿Cuál es la salida? La salida es la que establece la misma Constitución. ¿Esto es? Esto es, el artículo 98 nos da el derecho a la resistencia. Entonces, desde el martes emprendimos las acciones jurídicas, pero también nos declaramos en resistencia porque cuando hay una violación del tipo que se ha producido, más aún con el pronunciamiento del presidente de la República, esto es grave. Porque el presidente de la República en su posesión lo primero que juró fue defender la Constitución. Y la cinta presidencial dice, mi poder radica en la Constitución. Pero las resoluciones de la Corte Constitucional, también dice la Constitución, son irreversibles sí, allá voy. Y son ley. Allá voy. Entonces, el artículo 436 nos habla netamente de la jerarquía que tiene la Corte Constitucional. Sus resoluciones son inapelables. E inamovibles. Y son vinculantes. Así es. De tal manera que sus resoluciones no hay a qué instancia acudir. ¿Y entonces qué van a hacer? Pero no se olvide, Luis, ¿Ya? no se olvide, y amigos televidentes, la Constitución de la República es clara y precisa. El artículo 404 establece el inciso segundo, que el pueblo es el mandante ¿Ya? y primer fiscalizador de las acciones públicas. ¿Qué salida les queda entonces? ¿Consulta popular? En concordancia con el artículo 1, Ya. inciso segundo, donde la soberanía radica en el pueblo. Si estas resoluciones de la Corte son inapelables, no le queda más al Ecuador que la resistencia, donde el pueblo es el que asume su poder, los destituye y anula esas resoluciones. ¿Por qué? Porque con la resolución del presidente y su pronunciamiento... ¿A través de qué mecanismo los destituye y asume nulo a esa Nos decisión? están llevando entonces a dejar a nuestro país en la anarquía, y eso es grave. Ok. Entonces, ¿a través de qué mecanismo? Usted me pregunta. A través del mecanismo de que nos instalamos en sesión pública, Bien. el mandante del pueblo, los interpelamos. Ya lo hicimos el día sábado, se los convocó y no estuvieron presentes los jueces. ¿Tendrán eco ese tipo de acciones? Por supuesto, es que son los derechos constitucionales, por el cual hoy a la 1 de la tarde nos volvemos a instalar en sesión pública en el Parque Centenario, donde va a estar la multitud, y luego entregamos la resolución al Consejo de Participación Ciudadana para que ellos sigan lo que le establece la misma Constitución, de ellos llamarlos a los jueces constitucionales. Oiga, pero parece, y por lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su presidente está bastante cuestionado. Dice que lo van a investigar, dice que lo van a enjuiciar en la Asamblea Nacional. Entonces aquí, van a ir a un organismo que tampoco Luisa, está, en este caso, está siendo cuestionado por diversos sectores. Mi querida Luisa y amigos televidentes, más allá de que haya una o dos personas con problemas del tipo que acaban de mencionar los medios de comunicación, esa es responsabilidad que solo esa persona tiene que responder. Okay. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Bien. es la representación de los ecuatorianos y por lo tanto ellos tienen la responsabilidad de llamarlos a fiscalizarlos. ¿Por qué no consulta popular y por qué no asamblea constituyente? Vamos con la consulta popular, pero la consulta popular va en otro sentido de 7 preguntas que ya uno de nuestros voceros anunció. Para que no se confunda, porque de este tema ya hay políticos que quieren sacar provecho. Okay. Esto no se trata de sacar provecho, señores políticos, esto se trata de principios y valores de la familia y, la sociedad. ¿Cuál sería la esencia medular de todas esas preguntas? Bueno, en la pregunta tenemos temas muy importantes. Sea puntual, por favor, por razones de tiempo. Los estamos consensuando y aunque ya uno de nuestros voceros los anunció, los tenemos allí reservados. Ponerme a decírselos ahorita sería confundirme. Pero tiene que ver con el tema del matrimonio igualitario también. Es que el tema del matrimonio, Luisa, y televidentes en el país, no necesita de ir a consulta, por favor. Lo que necesita es insistir y exigir
que se respete lo que está consagrado en la Constitución Pero y no la nos ley. estamos yendo contracorriente, habida cuenta de que organismos internacionales como el Consejo de Derechos Internacionales de la Defensa de las Minorías definitivamente reconoce los derechos de la comunidad LGBTI. ¿No estamos yendo nosotros contracorriente hacia donde se encaminan en la defensa de los derechos de las minorías? Pero es que el matrimonio no es un derecho, el matrimonio es un contrato, por favor. Los derechos de las minorías, los derechos de todos los ciudadanos está establecido en la Constitución. Pero ellos sostienen lo contrario, que es un derecho y los derechos no se consultan, dicen. Es porque ellos están yendo con sus intenciones que ya son protervas. Perdóneme que se lo diga así, pero ya ¿Por qué es eso. protervas? Protervas porque lo que está consagrado desde la naturaleza que Dios ha creado es hombre, mujer, mujer, hombre. Déjeme decirle lo siguiente. La humanidad siempre se va contra lo que es lo bueno. Escogen lo malo. En la antigüedad encontramos que se había pervertido la humanidad. Y Dios hizo un gran milagro a través de Noé. Y pudieron ver cómo se fueron embarcando de dos en dos de las especies al arca. Y la humanidad no entendió. Luego encontramos en Sodoma. En resumen, ¿hacia dónde nos encaminamos? Nos encaminamos hacia la restauración y la recuperación de la institucionalidad de nuestra nación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero oiga, hay algo que no me queda del todo muy claro. Usted me dice, ¿podría ser la consulta popular y por qué no una asamblea constituyente? Que de acuerdo a los expertos o constitucionalistas sostienen es la única forma de poder hacer ese cambio en la constitución que fuera aprobada en Montecristi. Los políticos están hablando de constituyente porque, mire Luisa, cuando usted analiza esta constitución, el poder radica en el pueblo, es decir, que el poder está en forma individual o colectiva, en usted, en mí, en nosotros. ¿Y por qué no en la constituyente si los asambleístas constituyentes representan al pueblo o no? Los políticos están preocupados que ahora el mandante es el pueblo y ellos todo lo que hacen tienen que rendir cuenta, como la Corte Constitucional actualmente. Pero ¿quién escoge o elige a los políticos? No es el pueblo, no son los representantes del pueblo. Entonces... Por eso es el trabajo ahora de concientizar que su valor, que su derecho, usted tiene la facultad de exigirlo y hacerlo prevalecer. ¿Y usted cree que puedan lograrlo? Por supuesto, porque usted ya se está dando cuenta como periodista que su derecho lo tiene usted facultado para poderlo exigir en forma individual o en forma colectiva. Y nosotros nos hemos declarado en resistencia, amparado en el artículo 98. Y es más, a partir de hoy, que vamos a tomar esa resolución, Luisa y amigos televidentes, nos vamos a quedar en lucha permanente hasta que se derogue esa resolución y esos 5 jueces sean sentenciados. ¿Ustedes piensan llegar hasta las últimas consecuencias? Ya lo decidimos y eso hoy día lo vamos a ver. Gracias por haber estado con nosotros, amables televidentes. Ha sido la intervención del abogado Valerio Estacio en representación del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia. Su posición es clara y contundente. Están en contra del matrimonio igualitario, se declaran en resistencia y así se mantendrán e irán hasta las últimas consecuencias. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.